Mantener en perfectas condiciones el ganado es fundamental para nuestra salud. La seguridad de la cadena alimentaria garantiza que podamos consumir con total tranquilidad cualquier producto procedente de animales. No solo la carne, por ejemplo, sino otros secundarios como la leche o sus derivados, el queso, los yogures. El trabajo de los laboratorios de sanidad animal ejerce una labor básica en esa estrategia: proteger la salud humana desde la salud de los animales. No en vano, el lema de la profesión veterinaria es desde principios del siglo XX: la higiene del ganado es la salud del pueblo. Esa es una de las razones de ser de este laboratorio, que forma parte de la red de vigilancia epidemiológica y de la red de laboratorios de Castilla y León, pero hay más. Muchas de las enfermedades infecciosas del hombre, se calcula que un 65 o un 70% son zoonosis, es decir, pueden provenir de los animales de granja o de los animales silvestres. También protege la salud pública porque la sanidad animal condiciona la calidad y la seguridad alimentaria. Entonces nosotros somos garantes de esa seguridad alimentaria. La sanidad animal también importa porque controlar, mantener una buena situación sanitaria en los animales reduce los gastos, las pérdidas que las enfermedades producen directamente, son pérdidas directas en la producción ganadera. Y además garantizar esas condiciones de sanidad animal permite hacer intercambios comerciales de animales y de productos de origen animal. Y después, otro de los aspectos más importantes de la sanidad animal es el control de las enfermedades infecciosas en la fauna silvestre, para el mantenimiento de estas poblaciones y también para prevenir, para anticiparse a la posibilidad de que una enfermedad que está circulando entre la fauna silvestre pueda llegar a los animales de las explotaciones y de alguna manera también después al hombre. Actualmente esa red está formada por 9 laboratorios. De esos 9 laboratorios hay uno que está ubicado en León, que es el laboratorio regional, y ese actúa como coordinador del resto de centros, pone a punto las técnicas y se encarga de coordinar todas las funciones de los demás. Y después en el resto, en las 8 provincias, hay laboratorios provinciales. Este es el Laboratorio Provincial de Sanidad Animal de Zamora. Inaugurado en 2004, está situado en los terrenos de la Granja Florencia. Su edificio ocupa 1.200 metros cuadrados. Unas completas y modernas instalaciones que incluyen salas de administración y reuniones, despachos y otras utilidades, además de las zonas técnicas propiamente dichas, entre las que están una sala de necropsias y otra de calibración. 2 laboratorios, uno de serología y otro específico para hacer PCRs, concentran la parte del trabajo más específico que llevan a cabo 8 profesionales. Se dedica a realizar ensayos, o sea, análisis sobre muestras siempre de origen animal, de enfermedades que están sujetas a control oficial. Las enfermedades que reúnen una de estas características, por ejemplo, que son una zoonosis, que como hablábamos antes, son aquellas enfermedades que se pueden transmitir de los animales al hombre. La brucelosis, que ahora está prácticamente erradicada en los animales, por lo menos en esta provincia, pero que en el hombre producía las fiebres de Malta. Ahora tampoco se diagnostican muchos casos, pero bueno, ese es un ejemplo típico de zoonosis, o la tuberculosis. La gripe aviar en algunos casos, porque no todas son zoonosis. También están sujetas a control oficial enfermedades que, aunque no sean zoonosis, suponen una amenaza para la cabaña ganadera, porque pueden producir grandes pérdidas. Un ejemplo, pues la peste porcina. No produciría ningún problema a la población humana, pero produciría unas bajas terribles y una serie de problemas de movimiento y todo eso si apareciese en una granja. Por eso está sujeta a control oficial. Y también están sujetas a control oficial las enfermedades de la fauna que pueden amenazar sus poblaciones o, pues, por ejemplo, la septicemia hemorrágica de los peces. No todo se puede analizar aquí, pero hasta 11 enfermedades diferentes se pueden detectar con las herramientas y técnicas que se desarrollan en este laboratorio. El listado de enfermedades que nosotros podemos analizar en este momento incluye 11 diagnósticos diferentes, aunque algunos a su vez incluyen varias técnicas. Por ejemplo, el diagnóstico de brucelosis puede hacerse a través de 2 técnicas, el rosa de Bengala y la fijación de complemento. En bovino, por ejemplo, tenemos incluidas las 4 enfermedades que siempre han formado parte de los programas de erradicación, que son brucelosis, tuberculosis, leucosis y perineumonía. También podemos hacer diagnóstico de tuberculosis en plasma con una técnica que se llama gamma interferón
Y también estamos haciendo ensayos ahora de IBR, que es la rinotraqueitis infecciosa bovina, y de paratuberculosis. En ovino tenemos los diagnósticos de brucelosis, que estos son históricos porque se ha estado haciendo durante mucho tiempo, y también tenemos diagnósticos de la enfermedad de Maedi-Visna o CAE, que en cabras se llama CAE, y de agalaxia contagiosa. Y en porcino hacemos ensayos de enfermedad de Aujesky, 2 determinaciones, anticuerpos GE y anticuerpos GB. Pues esas 11 porque algunas están en programas obligatorios y otras porque la Junta ha implantado programas voluntarios a los que los ganaderos se pueden adherir. La erradicación de una enfermedad, si es que puedes aspirar a la erradicación, que no siempre puedes, ¿no?, pasa por varias fases. Entonces ahora hay programas voluntarios que pretenden ir introduciéndose en una enfermedad, pues primero para conocer el estado de esa enfermedad en las explotaciones y en la provincia. Después, una vez que se conoce ese estado, pues para ver qué herramientas conviene utilizar para actuar en función de la positividad que hayamos tenido o no. Y se van cubriendo fases. Entonces, la verdad es que la Junta de Castilla y León, en ese sentido, tiene muchas iniciativas y propone muchos programas voluntarios que a veces otras comunidades no cubren y que hay ganaderos que tienen interés y tienen que financiarse su propio programa, porque ellos ven, por ejemplo, pues que la galaxia les está causando pérdidas directas, por pérdidas en la producción de leche, por pérdidas en los corderos, por pérdidas directas, y entonces ellos dicen, pues voy a ver si acabo con ella, y financian sus propios programas a base de pagar ellos los ensayos. Pues por ejemplo, la Comunidad de Castilla y León, en este caso, pues tiene un programa que el ganadero lo único que tiene que poner es el trabajo que le da sacar sangre a las ovejas, bueno, y el compromiso que adquiere durante 3 años para cumplir las condiciones del programa con el objetivo de sanear su explotación. Dependiendo de la positividad que tenga el establo, se le va a exigir que adopte unas medidas u otras, ¿no? Es que no es lo mismo si tú tienes un establo de 1000 ovejas y te dicen que te han salido 2 positivas, pues eliminarlas no te supone ningún problema y dejas el establo limpito, ¿no? Pero claro, si tienes 1000 ovejas y te dicen que te han salido 800 ovejas, no puedes empezar eliminando 800 ovejas porque te quedas sin establo. Entonces, para ti habrá otras medidas. Dependiendo de la enfermedad que sea, pues a lo mejor se te va a pedir que separes las corderas, que evites darles calostros, que tengas un rebaño paralelo, que hagas unos sacrificios mínimos anuales de los animales positivos, porque no se te puede pedir de entrada que sacrifiques todas, ¿no? Es un proceso muy lento, pero yo creo que es rentable. La sanidad animal cada vez es más exigente, entonces es bueno que tú puedas acreditar el estado sanitario de tu explotación porque eso te va a eliminar barreras comerciales. Por lo que pueda pasar en el futuro, yo creo que interesa. Y de hecho las explotaciones grandes se van incorporando a los programas, porque son explotaciones que van a perdurar. Todo el proceso comienza aquí, en esta sala. Las muestras nos las pueden traer nuestros propios servicios veterinarios oficiales. En la provincia hay 11 unidades veterinarias donde otros compañeros nuestros veterinarios pues, son los responsables de la sanidad animal de su comarca. Ellos a veces obtienen muestras a pie de granja, entonces nos las pueden traer ellos, personalmente o a través de un conductor del servicio territorial. También traen las muestras la empresa que se encarga del trabajo de campo en los programas obligatorios. Ellos traen volúmenes muy grandes de muestras. Y también algunos veterinarios libres, por ejemplo en el caso del porcino, son los responsables de las ADS. ADS significa Agrupación de Defensa Sanitaria, los que traen las muestras. Entonces las muestras entran por aquí y aquí en esta primera fase lo que hacemos es la recepción. En ese momento lo primero es ver la documentación que acompaña a las muestras, porque claro, un tubo suelto no sirve para nada. Nos tendrán que decir de dónde procede y qué tipo de diagnóstico quieren. Vemos las técnicas que hay que hacer y le damos un número de registro. Por razones de confidencialidad, nosotros trabajamos siempre bajo unos principios de integridad, independencia y confidencialidad.
Las muestras están identificadas con un código alfanumérico, de manera que a la sala solo llegan identificadas por ese código. Nadie sabe a qué explotación pertenecen esas muestras, pero nos da igual porque es que nosotros eso no nos afecta para nada. Lo primero que se hace en la recepción es decidir a qué área se destinan las muestras, porque puede ser que vayan a serología, que vayan a PCR o que vayan a ser enviadas a un laboratorio diferente. Entonces, nuestra función en ese caso solo es acondicionarlas y hacer los envíos en condiciones de seguridad para esas muestras, para la conservación de las muestras y, por supuesto, para la gente que va a manipular esos bultos. Recibimos muestras de suero, sangre entera, también recibimos muestras de leche, por ejemplo, para el programa de Agalaxia, muestras de hisopos, igual que los del coronavirus, pues podemos recibir hisopos nasales de ovino o incluso hisopos obtenidos de la oreja de las cabras, también se utilizan para el diagnóstico de Agalaxia, por ejemplo. Después recibimos otras muestras de muchos tipos, aunque no todas se procesan aquí. Por ejemplo, ahora estamos recibiendo muestras de mosquitos. Los mosquitos tienen mucha importancia en la transmisión de enfermedades como la lengua azul o la enfermedad del Nilo. Lo que se hace con esos mosquitos, esos no los analizamos nosotros, solamente acondicionamos las muestras y lo enviamos a otros laboratorios donde lo primero que hacen es identificar el tipo de mosquito, porque no todos transmiten esas enfermedades, y después sobre los mosquitos que tengan interés hacer análisis para ver si realmente son portadores de fiebre del Nilo o de lengua azul. Podemos recibir en ocasiones animales enteros, por ejemplo, para los programas de fauna silvestre, pues podemos recibir topillos. Tampoco los analizamos aquí. Liebres, también hemos recibido patos, claro, con sospechas de gripe aviar, patos recogidos por los servicios veterinarios en zonas naturales. Podemos hacer dos cosas. Si los animales son pequeños, a veces ellos mismos son la muestra. Pues, por ejemplo, un topillo se envía al laboratorio el que vaya a hacer el análisis correspondiente de las enfermedades incluidas en el protocolo de fauna silvestre. Con animales grandes, pues muchas veces lo que hacemos es, tenemos una sala de necropsias y ahí lo que hacemos es, la necropsia es la autopsia para animales, se llama necropsia. Pues entonces allí lo que hacemos en esa sala de necropsias es abrir el animal y obtener las muestras dirigidas. Si sospechamos de una enfermedad en concreto, pues a lo mejor sabemos que lo que procede en ese momento es tomar muestras de hígado, de bazo y de ganglios linfáticos. En otro caso puede ser más interesante pues tomar muestras de piel y de encéfalo, yo qué sé. Entonces nosotros en la sala de necropsia abrimos el animal, tomamos las muestras que sean adecuadas para esa investigación y el resto del animal se destruye a través de una empresa que se encarga de la recogida del cadáver para su incineración. Pero las que van a ser analizadas aquí pues se registran y pasan al área que correspondan, a serología o a PCR. Este es el laboratorio de serología. Las muestras llegan a la sala correspondiente, serología o PCR, registradas con un código alfanumérico. Aparte de ese código alfanumérico, que es el que va a permitir la trazabilidad de las muestras desde que llegan hasta que se emite el informe. Ese es el código que va a permitir la trazabilidad. Aparte de eso, aquí en el laboratorio tenemos instaurado un código de colores que nos ayuda a dirigir la mirada bien a cada muestra, y es un código de colores en el que utilizamos el azul para ovino, el verde para porcino, el rojo para bovino y el negro para muestras que van a tener un destino externo, que no se van a analizar aquí. Entonces, en este caso, pues sería una caja, como es azul, pues sería unas muestras ovinas, han llegado aquí a serología ya registradas y lo primero que tenemos que hacer es destaponar los tubos, porque los tubos del campo vienen taponados, lógicamente, son tubos de vacío que se utilizan para la extracción, en este caso, de muestras de sangre. El amplio abanico de herramientas e instrumental con que cuenta este laboratorio se pone en marcha. Dependiendo del tipo de muestras y de la enfermedad que rastreen, aplican una técnica diferente. La más sencilla es esta. Con ella buscan brucelosis. Una de las técnicas que utilizamos es el rosa de Bengala.
Es una especie de cribado en el que analizamos todas las muestras y después las que tengan un resultado no negativo pasan a confirmación con otra técnica que es fijación de complemento. Como todas las técnicas que hacemos en serología, está basada en la unión antígeno-anticuerpo. En este caso, los anticuerpos que vamos a detectar son sobre todo IgMs, que son anticuerpos grandes, son anticuerpos que se han unido en forma de polímero. Entonces, cuando se produzca la reacción antígeno-anticuerpo, la reacción va a ser visible incluso macroscópicamente, no necesitamos ningún otro equipo. En cualquier ensayo que hagamos, en cualquier análisis que se haga en el laboratorio, con la técnica que sea, en el área que sea, es muy importante el uso de controles. Los controles, se pueden llamar patrones, pero nosotros le llamamos controles. Los controles son muestras cuyo resultado es conocido previamente. Entonces, siempre utilizamos controles positivos y controles negativos. Y damos a los controles el mismo tratamiento que daríamos a un suero problema, a un suero normal. Es un control de calidad interno y es muy importante porque cuando finalice el ensayo, cuando finalice la técnica, nosotros lo primero que tendríamos que mirar es qué ha pasado con los controles. Si un suero que hemos metido ahí deliberadamente, cuyo resultado conocido sabemos que es positivo y no ha dado positivo, pues es que algo ha fallado en la técnica. Entonces, tendríamos un problema de sensibilidad porque teníamos un positivo y no lo hemos detectado. Si por el contrario, un suero negativo, que sabemos previamente que es negativo y que lo hemos metido sabiéndolo, resulta que nos ha dado positivo, pues entonces ahí lo que tenemos es un problema de especificidad, porque nos está dando positivo un suero que no lo es. Ahora vamos a darle 4 minutos para que se puedan producir esos enlaces. Y luego vamos a ver con el control positivo precisamente, que espero que tiene que dar positivo, vamos a ver la diferencia entre un positivo y un negativo. Es una técnica muy antigua, pero sigue teniendo validez porque es bastante sensible y bastante específica. Entonces, estas placas se pueden ver, el resultado se puede leer a simple vista prácticamente. Utilizamos una lámpara para ver si ha habido aglutinación, por ejemplo. Este es un control positivo y se puede ver que ha habido una aglutinación. Se ha producido en 4 minutos, en cambio este es un control negativo y no tiene nada. A la vista de esto podemos decir, vale, pues la prueba está bien hecha, porque el control positivo ha dado positivo, el control negativo ha dado negativo. Luego, tenemos que entender que el resto de las muestras también han sido correctamente procesadas y que el diagnóstico en este caso pues es negativo. Cuando aquí se detecta un positivo, tenemos que confirmarlo. Esto se hace con la técnica de fijación de complementos. Como todas las de serología, está basada en la unión antígeno-anticuerpo, pero esta se va a desarrollar en este soporte, que es una placa de microtitulación, una placa microtiter, que tiene 96 pocillos y como tenemos que dejar espacio, como siempre, para los controles, nos permite analizar simultáneamente 94 muestras. A lo largo de la técnica vamos a ir dispensando en los pocillos distintos reactivos. Utilizamos este robot, que es un dispensador, está calibrado para que deposite en cada pocillo cantidades constantes de lo que queremos. En este caso son 25 microlitros de tampón veronal. Después vamos a ir dispensando otros reactivos. Y entre una dispensación y otra puede haber periodos de incubación, hacemos uso de la centrífuga, de otros equipos. Ahora lo que está haciendo Jairo es diluir los sueros. Se trata de ir consiguiendo concentraciones menores cada vez del suero para ver si en el caso de que sea positivo, cómo de positivo es. Y como siempre, está utilizando también un control positivo y un control negativo. Los tenemos aquí, control positivo y control negativo. Cuando llegue el momento de interpretar la placa, que todavía va a tardar a lo mejor una hora, hora y pico, lo primero que tenemos que mirar es que los controles hayan dado lo que tienen que dar, como en todas las técnicas. Hemos partido de los sueros originales, entonces lo que estamos haciendo es diluirlos sobre tampón veronal, que es un diluyente, para tener cada vez una concentración menor que la anterior, de manera que si sale algún suero positivo podamos ver cuánto de positivo es. Entonces, una vez hecha la dilución de los sueros, ahora vamos a empezar a añadir reactivos. El objetivo de esta técnica es detectar animales positivos a brucelosis, en este caso son ovejas,
que dieron positivo en un screening previo, que es un cribaje, y ahora las vamos a confirmar con esta técnica de fijación de complemento con 7 diluciones. Al final de la técnica, los sedimentos de glóbulos rojos nos indicarán el resultado. Si aparecen depósitos de glóbulos rojos en el fondo del pocillo, sabremos que el animal es positivo o por lo menos sospechoso. En esta técnica de screening que utilizamos como cribaje, como en todas las técnicas, aquí hay un control positivo. Cuando obtenemos un resultado positivo o dudoso, aplicamos la técnica en otra forma con 7 diluciones y vemos los resultados. En esta placa, de nuevo tenemos un control positivo que ocupa esta posición, pero además tendríamos 2 animales positivos, los ubicados en esta posición y en esta, porque tienen depósitos de glóbulos rojos. Los animales negativos tienen todos los pocillos con una hemólisis del 100%. Lo cierto es que se dan pocos casos, pero ¿qué ocurre cuando se detecta un positivo en brucelosis? Detectar un animal positivo en una explotación, pues desde luego es un problema. Le va a generar varios problemas al ganadero. Probablemente se le ordene el sacrificio de ese animal. Además, de manera cautelar, puede ser que se le impida el movimiento de animales, porque hay que ver lo que está pasando en esa explotación, ¿no? Y luego tiene otro problema además, y es que le va a tocar probablemente volver a analizar todo el rebaño. Y el manejo de los rebaños a veces puede ser muy complicado. Por ejemplo, en las vacas de campo no es llegar y ala, que me han mandado volver a sacar sangre a esta vaca, no, es que hay que encerrarlas y eso es un trabajo muy duro para el ganadero. O sea que un diagnóstico de un animal positivo le supone problemas, pero yo en conciencia pienso que es mucho más problema tener un animal positivo y no haberlo diagnosticado, porque estamos hablando de enfermedades infecciosas que pueden extenderse por todo el rebaño. Si yo fuese ganadera, preferiría que me los detectasen cuanto antes. La periodicidad de los controles a los que se somete dependen del tipo de granja de que se trate. En Zamora hay 1.300 explotaciones de bovino, 1.700 de ovino y caprino y 1.300 de porcino. Cuando hablamos de explotaciones hay más, pero es que yo me refiero a las de producción y reproducción, porque un matadero es una explotación, tiene su código de explotación, pero no lo estamos considerando porque a efectos de saneamiento ganadero un matadero no procede, ni una plaza de toros. Yo estoy hablando de explotaciones de producción y reproducción. Explotaciones donde hay animales destinados a producir animales o productos de origen animal. Para consumo humano. Claro. Antes los establos se miraban todos de brucelosis, se sangraban todas las vacas, o sea, se tomaban muestras de todas las vacas, no 1 o 2 veces al año, se hacían 2 vueltas. Hay unas 1.300 explotaciones bovinas en la provincia y incluso 2 veces al año iban los veterinarios de campo a tomar muestras. Después nos declararon oficialmente indemnes en el año 2017, indemnes de brucelosis bovina. Y desde entonces ya no se sanean todas las explotaciones, sino que hay un listado aleatorio en el que se selecciona de forma aleatoria el 20% de todas las explotaciones. Y en esas sí que se hacen controles de brucelosis. En el caso del ovino, que somos oficialmente indemnes desde antes, desde el año 2013, pues ahora solo se investigan el 5% de las explotaciones. En porcino todavía la enfermedad de Oyeski, que es la única enfermedad, bueno, también están sujetas a control oficial las 2 pestes porcinas, la clásica y la africana, y la enfermedad vesicular, pero el programa obligatorio en este momento es el de la enfermedad de Oyeski. Las otras enfermedades se miran en circunstancias muy particulares. Hasta hoy es obligatorio tomar muestras a todas las explotaciones porcinas 1 vez al año mínimo. Pero luego, dependiendo del tipo de explotación que sea, pues los cebaderos, pues a lo mejor 3 veces al año, o las granjas de producción son una cosa, las granjas de selección, que es donde está el ganado más selecto, del que se consiguen reproductores para otras explotaciones, esas están sujetas a más controles periódicos. Otra técnica de laboratorio diferente, la ELISA. En esta ocasión la aplican para detectar la enfermedad de Oyeski en los cerdos. Se llama también pseudorrabia porque produce sobre todo sintomatología nerviosa en los cerdos. Yo creo que está prácticamente erradicada, por lo menos en nuestra provincia, pero periódicamente surgen casos. En nuestra provincia hace mucho que no, pero en otras provincias sí. Esta enfermedad no es una zoonosis, no supone ningún riesgo para la población humana. Sí supone un riesgo para los perros, por ejemplo. Los perros pueden coger también la enfermedad de Oyeski y además tiene una muerte fulminante. Esta enfermedad lleva mucho tiempo sujeta a control oficial y
Una de las herramientas que se ha utilizado a la vista de la positividad que había y de la incidencia y tal fue la vacunación. Entonces llevamos muchos años vacunando de la enfermedad de Ollesky y por eso se ha reducido tantísimo la incidencia. Normalmente no tenemos ningún positivo. Lo que estamos haciendo hoy es detectar anticuerpos GE, inmunoglobulinas GE, y nos van a decir si el positivo que obtenemos si obtenemos algún positivo será del virus campo. El virus circulando. Tenemos otra técnica también de Ollesky que es para el diagnóstico de inmunoglobulinas GB, que esa se utiliza para comprobar si los animales están correctamente vacunados. Son técnicas delicadas, pero utilizamos kits comerciales que traen prácticamente todos los reactivos y nosotros lo que tenemos que hacer es aplicar esos reactivos y luego interpretar la técnica, que la interpretación es la parte más complicada. Los robots y ordenadores hacen buena parte del trabajo en este proceso en concreto, pero también tienen fases muy vistosas, como esta en la que se frena una reacción que provoca el cambio de color instantáneo. Esta es la última fase de una técnica de ELISA y en esta fase lo que vamos a hacer es cuantificar la cantidad de color que hay en cada pocillo. A simple vista podemos ver que hay 2 pocillos que no tienen color. Ese es el control positivo. Lo ponemos por duplicado en este caso. Es el control positivo. Si hubiera aquí otro pocillo sin color, tendríamos que ver porque podría ser un animal positivo. Los negativos están aquí, en las posiciones B1 y B2, y están coloreados. Como el resto de la placa, así a simple vista, también parece coloreada, pues esta placa seguramente va a ser negativa. Pero eso, nuestro ojo nos permite ver diferencias de color, pero no cuantificar. Para eso utilizamos este equipo, que es un fotocolorímetro, que nos va a dar unas lecturas, ya las tenemos ahí en pantalla. Esto es un montón de datos, ¿no? Pero luego nosotros tenemos que interpretarnos, ahí entra la parte técnica. Cada kit que utilizamos de ELISA tiene unos parámetros. Con esta cantidad de color vamos a hacer unas cuentas y en función del resultado que nos dé, vamos a saber si un animal es positivo o negativo. En el resultado final tenemos que toda la placa es negativa, menos esas 2 celdas que tienen los controles positivos. Si por ejemplo yo cambiase una lectura de color, aquí, me he inventado una lectura que daría un animal positivo, pues entonces sabríamos que el animal que estaba colocado en la posición E9 es positivo. Iríamos a la plantilla y podríamos ver a qué explotación pertenece y qué animales concretamente. El informe final, impreso en papel, pone fin al proceso de cualquier analítica. Las muestras han llegado aquí acompañadas por unas fichas de establo donde figura la identificación de los animales y un documento donde el que remite las muestras nos dice qué es lo que quiere. Nosotros le añadimos a esto una especie de ficha que tenemos hecha en el laboratorio donde vamos anotando todos los datos importantes del ensayo. Son datos que nos van a permitir reconstruir quién ha actuado, en qué fecha, con qué equipo, incluso todo eso tenemos la trazabilidad de todo el ensayo. Y al final el técnico que es responsable, pues en este caso tendrá que hacerlo Elena, pues anotará aquí los resultados, los diagnósticos. Esto pasa a una última fase que es la grabación. Hay una base de datos corporativa donde grabamos todos los resultados obtenidos en los ensayos. Grabamos los resultados de manera que los servicios veterinarios oficiales de cualquier unidad pueden consultarlos. Y además se emite un informe impreso con el resultado final. Terminamos nuestro recorrido por estas instalaciones en un segundo laboratorio. Aquí se lleva a cabo un tipo de análisis muy de moda actualmente, la prueba PCR. En este caso, busca presencia de ADN para detectar a galaxia en ovino y caprino. El ADN es la molécula que recoge, por decirlo de alguna manera, las instrucciones para hacer un ser vivo. Y es una cosa muy específica de cada especie. De hecho, entre los individuos de una misma especie, la variabilidad es mínima. O sea, los individuos de una misma especie pueden compartir el 99,9% de los genes. Y las diferencias de sexo, de raza, de color de ojos, todo eso está escrito en un 0,1% del ADN. Entonces, como los miembros de una misma especie el ADN tiene tanto en común, nosotros si podemos detectar
ADN de un humano, sabemos que haya habido un humano. Si podemos detectar ADN de una berenjena, es que haya habido una berenjena. En este caso lo que vamos a hacer es buscar ADN del Mycoplasma agalactiae, porque es el agente que causa la galaxia contagiosa ovina o caprina. Si conseguimos demostrar que existe ADN de ese micoplasma en la muestra, es que ese animal es positivo. Puede ser incluso que no haya desarrollado síntomas, pero él es portador de ese agente infeccioso. Entonces, hoy vamos a trabajar sobre unas muestras de hisopos. Los hisopos son escobillones que se obtienen, en este caso, como estamos trabajando en ovino, estos hisopos se han obtenido de la nariz de las ovejas. Es muy parecido a lo que nos están haciendo ahora a nosotros con el coronavirus. Tiene también un PBS, que es un líquido, un conservante, que es lo que vamos a analizar. La primera fase es la fase de extracción y comienza aquí, en una cabina de seguridad biológica, pero no hay riesgo para las personas, no es una zoonosis. Utilizamos la cabina precisamente para que los operarios no contaminen las muestras, porque después vamos a aislar, si es que existe, ese ADN, pero queremos minimizar el ruido, que haya la menor cantidad de ADNs posibles. Ellos están cogiendo las muestras de los hisopos y las están colocando en ese soporte que nosotros le llamamos un barco, en realidad se llama deep well, pozo profundo, y lo que están haciendo es colocar las muestras en una posición que previamente hemos anotado en una plantilla. Y este es un trabajo muy laborioso y es mejor hacerlo entre dos personas, porque si no, la persona que está utilizando la pipeta tendría que estar soltando la pipeta, cogiendo la pipeta, y eso aumentaría el riesgo de contaminación de las muestras. Y además tienen un filtro, no sé si lo veis en mitad de la punta, que impide que la pipeta se contamine, porque si, por ejemplo, pipeteamos una muestra de un animal positivo y eso contaminase la pipeta, en este caso, pues estaríamos diagnosticando animales positivos que no son. Por eso todo aquí es desechable, todo está esterilizado, y cuando terminen de trabajar, aparte de limpiar la cabina con unos productos especiales, la propia cabina tiene un ciclo de luz ultravioleta que se supone que destruye el ADN. También se puede diagnosticar en muestras de leche. Y es una forma rápida porque si obtienes la leche del tanque, estás muestreando a la vez todos los animales que están en lactación. Podrías hacerlo a partir de un animal, de un individuo, para saber si él está enfermo o no, pero hay una manera rápida que puede ser esa. Tú analizas la leche del tanque, como ahí se vierte toda la leche que han producido las hembras que están en ordeño, si lo detectas ahí es que en el rebaño hay un problema. La primera fase es la fase de extracción, la hace este robot. Utiliza métodos químicos y físicos y hasta utiliza electromagnetismo para destruir las membranas de las células y liberar el ADN. Durante media hora somete las muestras a tratamientos físicos, enzimáticos y magnéticos para, al final, lo que consigues es un caldo de ADNs, pero ADNs de muchos tipos. No sabemos si estará o no el del micoplasma, pero ADN fijo que hay, porque las células somáticas de las ovejas, o sea, células que se descaman de la ubre de la oveja, puede haber un estafilococo, porque todos tenemos en la piel, puede haber polen que contaminó el tanque de leche, puede haber... Ahí hay un sopicaldo de ADNs. Por eso la técnica, esto es solo el principio. Ahora hay que conseguir que el ADN del micoplasma, si existe, se ponga en evidencia. Esta es una placa de elución, es el resultado final del proceso de extracción. Entonces aquí en cada pocillo tenemos un animal, salvo los que hemos reservado para los controles, y lo que tenemos aquí es un líquido que contiene muchos tipos de ADN. Ahora tenemos que distinguirlos y, si hay ADN del micoplasma, identificarlo. Para eso vamos a este otro robot, que es un termociclador o amplificador. El ADN es como se suele representar, pues, como una cremallera. Tiene dos cadenas que están unidas. Lo primero que vamos a hacer es someterlo a temperaturas muy altas para desnaturalizar el ADN, es decir, para separar las cadenas. De cada cadena vamos a obtener dos. Y luego lo vamos a ir sometiendo a otros ciclos en los que lo que vamos a hacer es intentar esas dos medias cadenas que hemos separado, reconstruirlas utilizando los nucleótidos, que son los ladrillitos que las construyen. Entonces, habíamos partido de una cadena, la hemos separado y ahora tenemos dos. Y la vamos a reconstruir
porque nosotros le añadimos esos ladrillitos y otros reactivos. De manera que eso ocurre en un ciclo. Si repetimos la operación, vamos a tener, donde teníamos 2 cadenas, tendremos 4. Si lo repetimos otra vez, tendremos 8. El número de cadenas va a ir aumentando de manera exponencial. Al final, de una cadena vamos a obtener 1 billón de copias, o más de 1 billón de copias. El truco está en conseguir que solo se amplifique el ADN de la gente que estamos buscando. Y eso se consigue con unas estructuras que se llaman primers o cebadores, que solo van a iniciar la duplicación de las cadenas, es específico ese primer, para el micoplasma. O sea, de toda la sopa que teníamos ahí de ADNs, solo queremos que se amplifique, que se multiplique por 2 elevado a n veces el del micoplasma. Si la muestra es positiva, al final vamos a tener mucho ADN de micoplasma, pero tampoco podemos verlo a simple vista. El resultado final lo vamos a ver en el ordenador, en la pantalla del ordenador. Entonces vamos a ver cómo unas muestras, las que son positivas, ha habido reproducción de las cadenas, entonces ha habido mucha fluorescencia, y las muestras que son negativas, como no se ha replicado el ADN, no hay fluorescencia. Mira, ves que aquí, aparte de los controles en azul, 2 líneas rojas son correctas porque son los controles positivos que hemos metido en la fase de extracción y en la de amplificación. Pero hay muchas otras líneas rojas. Esos son resultados positivos. En la técnica de PCR, los positivos son positivos. Falsos positivos no te puede dar. Las técnicas para diagnosticar aquí la brucelosis en ovino y bovino se llevan a cabo conforme a la norma ISO 17025, específica para laboratorios de ensayo y calibración. Esta acreditación emitida por ENAC certifica la calidad de estos protocolos. La verdad es que solo tenemos esa familia de técnicas acreditada, pero en realidad casi todas las técnicas de laboratorio se hacen conforme a esa norma ISO. Lo que pasa es que el proceso de acreditación es muy exigente. Está sujeto a auditorías internas, auditorías externas, y tienes que estar constantemente actualizando tu documentación. El principio básico es el de haz lo que escribes y escribes lo que haces. Entonces hay que documentar todos nuestros procedimientos están documentados y tenemos registros de todos los ensayos que hacemos, de manera que puedes trazar cualquier resultado, porque todo está documentado desde que entra la muestra hasta que sale el informe. También ha cambiado, cuando nos acreditamos por primera vez había una edición del 2005 y en el 2017 cambiaron esta norma ISO. La mayor parte del trabajo que teníamos hecho hasta entonces pues nos ha servido, pero la nueva versión de la ISO hace mucho énfasis en la gestión del laboratorio basada en riesgos y oportunidades, es decir, hay que anticiparse a lo que puede salir mal, y cuando algo sale mal hay que utilizarlo como retroalimentación para mejorar. Entonces es un proceso de mejora continuada. Es el punto culmen de una completa y compleja labor que contribuye a la actual concepción global de la salud, denominada One Health, porque no es posible entender la salud humana sin considerar su íntima relación con la salud animal y con la salud medioambiental. Es un todo, y el trabajo que se desarrolla en este laboratorio nos ayuda a asimilar esta idea y conforma un eslabón primordial en esa cadena que asegura no solo nuestra alimentación con todas las garantías.